La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocer el error, la palabra para reconocernos la palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Nos encontramos con Marina Borrás y con Juan Pablo Scarpinelli. Marina Borrás es psicoanalista, autora del libro El deseo en femenino, y la hemos tenido en dos oportunidades en la palabra y el vínculo en la segunda temporada en Cartas Urgentes con el episodio Amor al Inconsciente y en la tercera temporada en Sobrevivientes con el episodio El juego del destino. Juan Pablo Scarpinelli es psicoanalista, escritor y conferencista. Fue discípulo de nuestra queridísima y recordada Janine Puyet, también de Isidoro Berenstein, ambos pioneros en el psicoanálisis vincular. A Janine Puyet la tuvimos, por cierto, en La Palabra y el Vínculo. Les vamos a dejar colgado el episodio aquí arriba para que vayan para allá. Y fíjense que Juan Pablo Scarpinelli es autor del libro Vínculos Seguros y está por publicar Vínculos Indefensos, escrito a partir de una pregunta: ¿por qué soportamos lo insoportable? Yo estoy muy contento de que los dos hayan aceptado la invitación a participar en este ciclo de cine de la palabra de vínculo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, acá en la expectativa de ver a ver qué puede surgir de la conversación. Me parece que más que plantear cuestiones que uno piense a partir de un estímulo, ¿no? Como puede ser una película, creo que lo mejor se construye en la conversación con otros. Así que así estoy. Gracias por la invitación, Nelson. Un placer también compartir con Marina la conversación. Nos tocó, creo, una película difícil. Difícil, sí. Es difícil y bueno, creo que hay mucho material, Nelson, tan vigente en algunas cuestiones. Parecería que es una película de época, pero me parece que hay mucho de lo que son las operaciones hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos por abrir un espacio de su tiempo para participar del ciclo. Y fíjense que, como es de costumbre, voy a compartir la sinopsis de la película para que vean de qué va y luego iniciamos la conversa. Asesinos de la Luna es un thriller criminal que involucra asesinatos, corrupción y secretos, basado en la terrible masacre de Osage en los años 20, una comunidad indígena que descubrió petróleo en el suelo que habitaban, convirtiéndose de la noche a la mañana en hombres y mujeres con mayores ingresos per cápita del mundo en los años 20. La riqueza de estos nativos americanos atrajo inmediatamente a hombres blancos codiciosos que manipularon, robaron y extorsionaron a los Osage hasta matarlos. El largometraje no solo retrata la serie de muertes ocurridas en extrañas circunstancias en el condado de Osage, nos presenta también el surgimiento del FBI, la principal agencia federal de seguridad y de inteligencia nacional de los Estados Unidos. La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y el legendario Robert De Niro, quienes dieron vida a Ernest Burkhardt, Molly Cally y William Hale. Ernest llega de la Primera Guerra Mundial a pedir trabajo donde William, su tío, un hombre millonario que se ha ganado la confianza de los Osage por la construcción de colegios y hospitales. Ha visto en su sobrino que tiene una cara bonita y que puede servirle para sus negocios truculentos. Lo convence de que conquiste a Molly para obtener un poco de sus riquezas, ya que es la dueña de uno de los yacimientos de petróleo más importantes de la comunidad. Lo que parecía una historia de amor se convierte progresivamente en algo retorcido. Asesinos de la Luna es una épica historia de crímenes, donde la seducción es el principal medio para la conquista y expropiación de bienes de una comunidad. La película fue dirigida por Martin Scorsese y su guión es una adaptación del libro con el mismo nombre del film, escrito por el periodista David Rand, y recibió 10 nominaciones a los premios Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz por el trabajo de Lily Gladstone. Bueno, vamos a escuchar sus impresiones de las películas. ¿Qué les pareció? En lo personal es un cine que amerita tomarse su tiempo. Yo en lo personal la tuve que ver en varias veces, como para mantener la atención en las escenas, ¿no? Y veo que las críticas que se han realizado le dan como un tilde positivo a que cada escena tiene algo, ¿no? Más allá que haya una principal, hay muchas subtramas y todas convergen. Y lo interesante de las escenas es un poco cuál conecta con uno, con la historia de uno,
por los pensamientos y la ideología de uno, ¿no? Yo creo que es un poco, es imposible que no imantes en algún momento con la película. Que en algunas de las escenas algo se te produzca, más allá que es de época, que se te produzca alguna pregunta, ¿no? Yo en lo personal, dentro de los emergentes, tampoco tengo intenciones de espolearla, creo que no es la idea, ¿no? No Sino puedes tirar alguna... espolearla, ya los oyentes que vienen para acá la han visto, ¿no? Las personas que La, participan del ciclo ya saben cuál es la consigna, así que bueno, adelante. bien, buen dato. A mí me intriga dos cuestiones. Por un lado, lo que planteo que son estas operaciones de colonización Ujú, entre cultural, la imposición de la mercancía, eh, lo incipiente del capitalismo, o sea, lo que lo podría encuadrar como un estrago social, por mm, un lado. Y por otro lado, bueno, todos los aspectos de violencia a lo diferente, el aprovechamiento de las vulnerabilidades de las diferencias, muy parecido a la conquista de América, ¿no? En esto de los espejitos de colores que han circulado, como vos lo planteas muy bien en la sinopsis, ¿no? Una seducción para lograr algún otro fin. mm, Por lo tanto, algo de lo clínico que se me viene en la cabeza es la perversión. mm. Así que tengo preguntas por ese lado, o sea, cómo han sido estas operaciones macro y por momentos los actos perversos para sostenerla, que me voy más al plano interpersonal. La historia de amor entre Ernest y Molly está ceñida de una gran mentira. Y digo, ¿cómo produce y quienes hemos atendido a víctimas después de mucho tiempo de haber estado en situaciones, sean de infidelidad, sean de desmentida de lo que sucedía, cuánto daño emocional y qué dificultad para hacer pie, ¿no? Luego de eso. Creo que ahí es la parte más siniestra de toda esta afectación que tuve de decir, esto que está pasando es irreversible, es decir, no queda humanidad posible. Así que me quedé con eso y quería compartirles un poquito estas corazonadas. Bueno, en principio hay algo que vos decís que es cierto, yo también la vi en distintos momentos, ¿no? No es una película que haya visto de corrido. Es cierto que es un poco extensa, tiene esa característica de esas películas, bueno, por supuesto, de época, épicas, ¿no? Donde hay distintas tramas. Una es esta cuestión como que aparece como la trama principal, ¿no? Que es esta comunidad indígena que de ser la más desfavorecida termina contando con una riqueza casi imposible de manejar, ¿no? O sea, que hay algo ahí que aparece como exceso, ¿no? Y por otro lado está cómo empieza a surgir la cuestión del FBI, ¿no? O sea, me parece que eso también es un hecho histórico que creo que no se le dio la suficiente importancia, ¿no? Em, Coincido en parte en muchas de las cosas que decís, ¿no? Me parece que yo lo pensaba en términos como, bueno, cómo relacionar con los conceptos que tenemos de goce, deseo y amor, Mm, ¿no? O sea, eh, que hay algo, ¿no? Del goce del otro, sí, aparece el racismo, el narcisismo de las pequeñas diferencias, o considerar, digamos, a los indígenas como seres inferiores, que entonces el hombre blanco como un indio, eso se ve en muchas escenas, ¿no? Podía tener mayor poder que ellos, incluso cuando les ponen los tutores, ¿no? Para administrar el dinero, como si fueran, digamos, un tutor se le pone a alguien que se considera o que por la edad no puede administrar bienes o porque es incapaz, digamos, ujú, ¿no? O insano, o sea, como que se le da el lugar de alguien, digamos, que no contaría con los recursos psíquicos suficientes como para administrar sus bienes, ¿no? Pero aparte hay algo también del goce, no solo el goce del dinero, ¿no? Sino también el humano como objeto de goce. Yo creo que hay algo de eso en lo que vos decís como en sentido de la perversión. A mí no me parece que podamos ver eh, digamos, estructura perversa en sí. No me parece que sea que podamos ver perversos, la perversión entendida como lo entiende al menos Lacan, ¿no? Sí, la perversión que hay en cualquiera, ¿no? A nivel de usar al otro como objeto de goce. A mí me parece que quizás hay algo de eso, ¿no? De la historia de amor que
me parece que hay algo de la película que no engancha en ese punto porque no es una historia de amor, ¿no? O sea, es el otro simplemente como objeto de goce, pero hay historias, por eso digo que me parece que falla la parte de la perversión como escena. Hay Ujú. historias donde también el otro es objeto de goce y que hay algo de eso que engancha, ¿no? Digo, lo pienso en esto que dice Freud de, bueno, ¿por qué disfrutamos de obras de arte? ¿Por qué disfrutamos del teatro? En la época de Freud sobre todo era lo que más se veía, o de las novelas, ¿no? Porque permiten, digamos, tramitar ciertos procesos a través de la identificación con los personajes. Entonces, muchas veces una obra te llega o no de acuerdo a si pudiste o no identificarte algún aspecto, ¿no? Que te ha permitido como realizar algún proceso psíquico e incluso de alguna forma, ¿no? Poder tramitar impulsos agresivos u hostiles que todos tenemos, ¿no? Y que obviamente en la vida, por si funcionan los preceptos morales, la represión y todo lo demás, los inhibimos. Me parece que hay algo en la película, ¿no? Que responderá a cómo cada quien se puede identificar y que no hay personajes muy queribles, porque ni siquiera es que los malos parecen tan malos. Bueno, esto como usarlos al otro como objeto de goce, ¿no? El personaje de DiCaprio, si bien es un personaje, digamos, no sé, ¿no? Es un ladrón, no le importa mucho las acciones, ¿No? Un lobo con piel de claro. oveja. Exacto, pero que hay algo como de culpa en algún lugar. Uno puede percibir, ¿no? Que no está tan, como que hay, a veces aparecen ciertos lugares de división. Bueno, él termina confesando todo, ¿no? O sea, y paga con su vida el precio de todo lo que ocurrió, ¿no? Pero hay momentos donde uno puede percibir de que tiene esa cuestión. También muestra cómo el goce, ¿no? Que es algo que siempre requiere como para encauzarse alguna cuestión de limitación, ¿no? Por eso me parece interesante el hecho de que aparezca la ley en forma del FBI, ¿no? O Mm. sea, digamos, bueno, ¿qué es lo que impide que nos matemos unos a los otros? ¿Qué es lo que impide que matemos a otro para sacarle su dinero y punto, ¿no? Bueno, que haya algo que se llama ley. Pero ¿y qué pasa cuando eso no está interiorizado? Cuando eso, o sea, que siempre falla igual, ¿no? Por Ujú. supuesto. A mí me llevó a pensar algo de eso, ¿no? O sea, era un poco esa característica de las películas de cowboys, ¿no? Ujú. Donde la ley del más fuerte, sálvese quien pueda, todo el mundo tenía un arma, ¿no? Y obviamente muchos crímenes quedaban impunes porque en esa época era bastante difícil poder saber, salvo, ¿no? Que haya habido testigos y que alguien estuviera dispuesto a hablar, Mm. ¿no? O sea, pasaba por la palabra de otro. Sí, bueno, como que hay varias cosas que me surgieron a partir de lo que trajeron los dos, ¿no? Y bueno, un poco como para darle una vuelta, ¿no? Algunas ideas. La primera que me surge, bueno, obviamente ahí Marina retomó el tema de la perversión, que efectivamente, bueno, más allá de caer en categorías diagnósticas, claro, efectivamente es una película tan tremenda que es inevitable que no aparezcan esas referencias, ¿no? En uno, desde dónde nombrar, cómo nombrar esto, ¿no? Pero si hubiese una palabra más justa para Mm, acercarnos a esto, es una película sobre el mal, es una película sobre la claro, crueldad, ¿no? Y yo creo que esto es exacto, algo sí, más radical, ¿no? Que aquello. sí. Y pensando muchísimo en René Caes, bueno, para las personas que nos siguen, René Caes es un psicoanalista francés que hizo importantísimos aportes al psicoanálisis de los vínculos de parejas, familias, grupos e instituciones, ¿no? Bueno, él habla acerca del tema de las alianzas inconscientes y él dice que efectivamente hay muchas alianzas que luego devienen conscientes, que están sostenidas justamente por pactos que son más bien ofensivos, dice él, ¿no? Y entonces él ahí como que introduce otra cosa justamente como para traer la cuestión del mal, en donde él dice que efectivamente distintas personas, distintos actores, distintos grupos e incluso distintas instituciones se pueden aliar para ejercer el mal con alevosía. Y allí
me parece que es muy importante la cuestión deliberada. Aquí no es que haya algo inconsciente, aquí es que haya un cálculo casi que matemático, claro, que busca justamente, bueno, el tema de la expropiación y la acumulación, ¿no? De riquezas. Por ahí mencionabas el tema del capitalismo incipiente, ¿no? De la época. Entonces, me parece esto muy importante. El tema de las alianzas ofensivas que él trae, que por supuesto produce alienación, decía René Caes, y que también al mismo tiempo, bueno, él lo vincula un poco más con la cosa de la sociopatía, ¿no? Si tuviese que plantearlo desde alguna categoría, lo relaciono un poquito más con eso. De alguna manera, también tomando un poco lo que decías, Marina, sobre este personaje, este lobo con piel de oveja, encarnado por Leonardo DiCaprio. Claro, como que efectivamente había momentos de división, pero claro, también habría que ver un poco cuál era la intención del director de la película, porque algunos críticos decían que efectivamente es una película que no está contada desde el ángulo de la víctima, sino desde el victimario. Y esto fue algo que algunas personas elogiaron y otros criticaron fuertemente. Dijeron, bueno, pero ¿cómo es que lo van a enfocar desde allí? Como que si fuese una especie de oda a la maldad. Pareciera que Martín Scorsese lo que buscaba era que de alguna manera los oyentes o la audiencia pudiese de alguna manera conectar de a poco, porque por eso es que se toma tanto tiempo, conectar de a poco, ¿no? O de manera progresiva con el tema de la crueldad y de cómo se ejerce y de los sentimientos que eso despierta. O sea, nos convierte en testigos del mal, pero Mm. desde el ángulo del victimario. Entonces, efectivamente, ahí es donde de pronto podemos, quizás a propósito de la distinción que hay entre este personaje, Leonardo DiCaprio, y del tío, encarnado por Robert De Niro, tú decías el narcisismo, las pequeñas diferencias, yo diría los distintos tipos de crueldad también que hay y Ujú. de cómo eso nos atraviesa a todos y cómo bajo distintas coyunturas de la vida podemos terminar ejerciendo también el mal, que es un poco lo que representa Leonardo DiCaprio. Probablemente no era tan malo como el tío, porque el tío es, bueno, tremendo, pero habían situaciones que lo colocaban también en ese lugar. Entonces, bueno, me parece interesante que mostraran también un poco como que ese matiz, ¿no? La potencial avaricia que hay en cada uno, ¿no? De nosotros, ¿no? Me recuerda un poquito un libro de Luciano Lutero, el de Miserias Hipermodernas, y en donde Sí, habla de los pecados, ¿no? Y uno de los pecados es el tema de la avaricia, ¿no? Y en este caso, cómo la avaricia, bueno, se vincula justamente con el tema de la acumulación de riquezas y él lo relaciona justamente con algo de lo primitivo, ¿no? Esta cuestión, si él dice, él se hace la pregunta, ¿será que la avaricia es voraz? Una cuestión como que no se detiene, entonces la relaciona también como con la gula, bueno, y de ahí con el tema del goce, ¿no? Y bueno, y por último punto, como que quería también mencionar, me parece muy interesante el asunto de la ley, ¿no? De cómo, de la cuestión de la interdicción, ¿no? Como que la importancia justamente de que algo de alguna manera ordene, porque justamente, ¿qué es lo que pasa cuando un deseo se desanuda de la ley? Lo que queda es puro goce. Es un poco lo que de exacto. alguna manera te muestran eso, ¿no? Que es importante Sí. esta interdicción y que era un pueblo o una comunidad en la que efectivamente no había de alguna manera un orden, ¿no? Que pone como que en evidencia, y por eso es que también la película de alguna manera viene a honrar a las personas que fueron, bueno, víctimas de esta masacre, porque efectivamente como que pone en evidencia, ¿no? Cuánto duelables son en unas vidas y no otras. Bueno, de hecho lo que vos decís, ¿no? Es cierto, digamos como que el personaje de De Niro sería como más el artífice, la cabeza, Leonardo DiCaprio un poco un instrumento, pero es lo mismo que se ha comentado, se ha pensado respecto del holocausto y el nazismo, ¿no? O sea, digamos como esta cuestión burocrática del mal, Mm, ¿no? La banalidad del mal. mm, O sea, que el instrumento de todas formas tiene responsabilidad, porque es parte de esa maquinaria y que es cierto que cualquiera puede entrar en esa maquinaria. Eso lo que denota es que todos, digamos, impulsos sádicos, agresivos, crueles, hay en cada uno, ujú. ¿no? O sea, entonces depende de cada quien las condiciones que tenga para poder inhibir esos impulsos. Por eso me parece que a veces se ubica como una cuestión excepcional y me parece que la banalidad del mal lo que ha demostrado es esto, que no es tan excepcional. Yo pensaba en lo que decías, Nelson, de separar en bandos de victimarios y víctimas. Y cuando veo que hay escenas muy bien logradas donde los Osage tenían choferes blancos y hacían una especie de reproducción invertida de clase, ¿no? Es donde se ubica Ernest, era el chofer de Molly. Ujú. Entonces digo, es verdad que siempre hay un grupo que sufre más que otro, pero también digo cómo el poder
atraviesa cualquier ser humano y nadie está inmunizado Mm. a deliberar estas pulsiones, ¿no? Porque esta cuestión de pobres los atacaron, que tenían mucho, que es un poco la mirada así más rápida, ¿no? De las víctimas que les fueron a sacar el petróleo. En un primer tiempo parecería que sí, y en otros tiempos también hay que ver que empiezan a estratificar su clase con muchos valores que son del enemigo. Bueno, la reproducción, es decir, no es que hacen algo diferente con el dinero. Por eso pensaba cómo el estrago del capitalismo fue rompiendo los marcos regulatorios que ellos tenían, generando en términos de háganme una especie de estado de excepción, hasta que de alguna manera se presenta la ley, ¿no? Nadie sabía demasiado qué era bueno o malo, por eso me gustó mucho esto de Marina, de cómo la ley inaugura en algún punto otro escenario, Mm. pero también inaugura relatos de lo que estaba pasando. Es Sí. decir, la ley, la investigación, un poco el modelo que plantea de investigadores, es armar relatos. Y la necesidad de poner palabras era ordenadoras. Entonces digo, antes que la justicia está la palabra también para salir de estos escenarios desubjetivantes, deshumanizantes. O sea, se pierde la palabra y después se pierde la vida. Recuperar la palabra me da como un acto de devolverle a la comunidad algo que se le estaba expropiando, que es la capacidad de pensar. Es muy interesante y quizás relacionar esto que traen como con la idea de la transmisión. Estaba pensando muchísimo en las repercusiones, en los efectos de los traumatismos políticos y sociales en una comunidad y cómo esto puede de alguna manera atravesar a distintas generaciones y cómo la palabra, el relato, la narración de una historia, de un hecho, permite como que interrumpir algo de un destino maldito, podríamos decir también, o la parte maldita de la herencia, como diría Alberto Heger. ¿Qué podríamos hablar acerca de este punto, no? Algunos críticos decían que esta es una película sobre el borramiento de la historia de una comunidad y en ese sentido de la memoria de una comunidad. ¿Sabes qué pienso respecto a esto? Que esa comunidad ya estaba en transformación. Mm. Por eso yo no los quiero ver pasivos, porque ya estaban en un rol activo. Incluso cuando hay algunas asambleas, entre ellos hay diferencias diciendo hacia dónde estamos yendo. Mm. Estamos perdiendo nuestro ADN. Y pienso que es imposible no transformarse por la teoría vincular, ¿no? Esta cuestión de si te vinculás a algo tuyo va a mutar, algo vas a tener que renunciar para hacer el lazo con el otro. Y eso empezó a ocurrir. Acá estaba el blanco, que aparece ahí como una alteridad aparentemente manejable. Pero Ujú. pensé en esto, esa sociedad iba a cambiar. Era Ujú. imposible mantenerlo como en una caja de cristal, con sus costumbres, su lenguaje, sus prácticas, más por la influencia de otras oportunidades, ¿no? El otro día contaban que en el Amazonas habían empezado en un pueblo originario a dar como dinero que no existía, y dicen que al tiempo empezó a aparecer transportes con Coca-Cola. Mm. Es decir, cómo esto de imponer la mercancía produce, ¿no? La oferta produce el deseo. Así que también pienso cómo el capitalismo siembra esa necesidad que después se hace compulsiva. Respecto a lo que son el estudio de las víctimas de la represión política, tenemos aquí un recorrido en Argentina muy interesante, desde Diana Cordon, Lucía Edelman, que han sido integrantes también de la PPG, psiquiatras que acompañaron a las madres de Plaza de Mayo. Yo pienso también en las cuestiones de género, de cómo la mujer cobra a nivel histórico siempre ese posicionamiento de enfrentar la crueldad. Creo que hay ahí una cuestión interesante de cómo desde el afuera y desde el margen las mujeres pueden poner un coto a esto que hablabas de lo voraz, ¿no? Que, Mm. digo, el dominio, el ser dueño, la posesión, la competencia, parecería que no son atributos propiamente de las mujeres, ¿no? Como que en algún punto aparecen conceptos que tratan de neutralizarlo, como la sororidad, que buscan más la horizontalidad, quieren quitar el verticalismo, el verticalismo que no conduce, el que oprime, ¿no? El efecto de la impunidad y la represión es el silencio y por lo tanto la fractura del lazo social, la desconfianza, la ansiedad paranoide, se rompe lo colectivo.
Es decir, ¿cuánto tiempo le lleva a un pueblo, a una ciudad o a una nación recuperarse de estas operaciones políticas, ¿no? En la película yo me quedé pensando, ¿no? Que al final cuando hacen esta puesta en escena como la transmisión radial, ¿no? Que es interesante, como algo se transmite por la radio a los oyentes, ¿no? Que habla de Mm, la transmisión, que menciona que cuando muere Molly, ¿no? En la placa, el locutor o quien hace de locutor hace hincapié en que en la despedida dice solamente, bueno, falleció Molly a tantos años, pero que no se hace ninguna referencia a los asesinatos, ¿no? O sea, mm. como que hay algo de eso que quedó al menos en la inscripción de la placa oculto y me parece que mucho más, ¿no? O sea, no solamente ha quedado silenciado de esa forma, es como una metáfora, ¿no? De lo que aparentemente quedaría silenciado en relación a los asesinatos de la familia. Y por otro lado, también estaba pensando, ¿no? En esto que Juan Pablo traía respecto de, bueno, que es cierto, en el vínculo con otros, ¿no? Con lo distinto, hay algo que modifica, ¿no? Que se modifica esta especie de ideal de pureza, ¿no? De mantenerse como inalterado, una comunidad totalmente inalterada en su relación con otros, son ideales que a veces sostienen algunas comunidades como los menonitas, ¿no? Que pretenden como seguir viviendo por fuera de los avances que ha producido el mundo en relación a la tecnología, a la electricidad, a distintas cuestiones, pero además hay algo, ¿no? Donde también lo otro, lo extranjero, aparece como portador de un mal. Hay algo acá del petróleo, del dinero del oscuro, ¿no? O sea que creo que eso tiene que ver también con el goce, ¿no? Como si hubiera ahí algo de mejor no mezclarse, ¿no? Porque eso puede ser destructivo, puede traer un mal, puede... Y hay algo, me parece que en la sociedad actual, ¿no? Donde hay como mucho, no sé, como cierta cuestión defensiva respecto de los vínculos y de los lazos. Por esto de estar, bueno, fíjate las banderas rojas, o sea, como que el vínculo con otro puede traer alguna especie de sufrimiento. Y sí, por supuesto que los vínculos traen sufrimiento. Por supuesto que entrar en una relación amorosa con alguien seguramente algo tuyo va a cambiar, ¿no? Si efectivamente hay un vínculo, pero esa cuestión de querer mantenerse inalterado también ocasiona mucho sufrimiento, porque eso deja como en la soledad, ¿no? En la cuestión de, bueno, lo mejor es tu familia, tu casa, tus costumbres, tus tradiciones. O sea, como cierta, lo voy a decir así, ¿no? Como cierta cuestión que pareciera que reivindica mucho más la endogamia, o sea, no te mezcles con el otro, ¿no? No te mezcles. O sea, hay una canción de Pedro Guerra, bastante conocida, seguro que la deben conocer, que se llama Contamíname, que me parece que dice algo de esto, cómo el encuentro con el otro nos contamina, ¿no? O sea, Es este, inevitable. es inevitable, ¿no? Pero digo, porque si no, terminamos en una cuestión que digo, más allá de los hechos históricos y todo lo que pueda ser cuestionable, ¿no? Donde, bueno, están los buenos y los malos, ¿no? Y el hombre blanco es malo, los indígenas son buenos, y como decía Juan Pablo, bueno, también dentro de ellos había diferencias, también, digamos, como que, no sé, me parece que estamos en una época donde hay toda una cuestión muy moral respecto de quién es el bueno, quién es el malo, quién es la víctima, quién es el victimario, Y ¿no? es O sea, interesante porque es una época en donde se supone que, bueno, en donde se supone que estamos un poco más fluidos y supuestamente abiertos y opera, digamos, en las prácticas todo lo contrario. Estamos más dicotómicos que nunca, más binarios que nunca. exacto, exactamente, a eso apuntaba, ¿no? O sea que uno enseguida como que intenta como tomar partido, ¿no? Y tratar de ponerse del lado de los buenos, ¿no? O sea, como que hay algo que nos empuja a eso, pero me parece que es todo un esfuerzo poder pensar, ¿no? Que no es tan así, que no es tan simple, que no es Ujú, todo tan dicotómico blanco-negro, ¿no? ujú, A la comunidad lo peor que le pasó fue haber encontrado petróleo, mm. Claro, ¿no? exacto, Un sí, poco de psicoanálisis nos viene como anillo al dedo, ¿no? Esto que no está sí. y que está oculto y sale a luz
Mm. y, Ujú. y se hace inmanejable, ¿no? Tiene más que una Exacto. analogía directa con lo inconsciente. En términos de Edgar Morin, se me vino esta cuestión del caos. Es decir, el petróleo les trae caos. Y el caos es parte de la vida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los caos del pasado, es decir, a las tragedias y a los traumas de lo que sucedió. Pero ¿cómo pensar el caos de lo que viene, del devenir? Que tiene que ver con la teoría de la complejidad en términos de incorporar los desvíos, el azar, la pérdida de la ruptura de esta linealidad de fenómenos que se van dando en vamos a morir en esta tierra con nuestros dogmas, que sería lo mismo de decir, bueno, yo me voy a quedar en Argentina trabajando con esta familia. Digo, estas afirmaciones en el presente están desafiando la teoría del caos, que no sabemos qué nos va a pasar en el cuerpo, en lo social. Digo, muchos maestros que hemos compartido con Nelson tuvieron que emigrar para sobrevivir en la época de la dictadura y no creo que hayan tenido ganas de hacer todo este desarraigo y después volver, ¿no? Digo, es como que la persecución política también se establece. Creo que lo político es un tema que toca la película, es qué capacidad o competencia política habían desarrollado los Oyash, porque Mm, si no tenés política, creo que te lleva a un puesto, hay que mm. tener posicionamiento político, y es muy delgada la línea a tener el emporio de la fuerza, porque lo político sin la fuerza vemos que a veces la necesita, es como muy frágil nuestros acuerdos, aparecen nuevamente en el mundo guerras, es decir, no nos podemos librar de la organización por la fuerza, que no me gusta, que me identifico con Freud con su pacifismo, pero digo, todavía el derecho no ha reemplazado ni ha mermado el uso de la fuerza, todavía recurrimos al uso de la fuerza. Yo pensaba en esta comunidad, cómo no puedo pensar en tener una fuerza propia, que suena medieval lo que planteo, pero sí sería como una toma de conocimiento de que a partir de ahora vamos a estar en la mira o vamos a estar codiciados y esto nos trajo un problema. Y creo que hay un poco de esa inocencia, ¿no? Para decirlo así rápido, de decir, miren lo que les tocó y no es para echar culpa, es decir, qué precio que tiene el poder, los problemas del poder. Sí, el tema es que lo que vos decís es, ellos eran ciudadanos estadounidenses también, o sea, no podían tener una fuerza propia, o sea, porque si bien mantenían ciertas costumbres de la comunidad, vivían dentro de un país y también estaban sometidos a las leyes y a las fuerzas del país, ¿no? O sea, este, digo, me parece que un poco lo que yo decía hace un rato, ¿no? Que el Estado, o sea, el concepto de Estado, más allá tiene esta función padre, ¿no? De regular las relaciones entre las personas, el goce, ¿no? Como de encauzar ciertas cosas, que si no es la ley de la selva. Digo, me parece que esto queda bastante bien explicado cuando Freud escribe Tótem y Tabú, ¿no? Que hace esa hipótesis del inicio de las sociedades, ¿no? O sea, de cómo se inicia la sociedad, que una sociedad digamos, se inicia cuando aparece la función del padre, ¿no? O sea, la función del padre como ley, como límite y lo que implica ciertas renuncias para poder vivir en sociedad y que además, digamos, esa renuncia también trae como colación la aparición de lo que llamamos deseo, ¿no? Entonces, me parece que hay algo en la película, ¿no? Donde queda un poco opacada el lugar del deseo, ¿no? Mm. Pareciera como que el dinero solo trajo pérdida, ¿no? O sea, como Mari, que ¿y no no. ves en Molly, en esta línea de lo que planteas, no ves en Molly alguien que rompe, como decía Nelson, una alianza con su comunidad y va a buscar esa ley? Porque Molly va a pedir justicia y no consulta con los pares, o sea, hay una ruptura de esa legalidad Mm. más, fue a buscar la exogamia, fue a buscar algo diferente, sin saber si tenía resultados, pero tuvo que hacer un corte con los acuerdos fundacionales de su grupo, lo cual puede haber sido una traición para el grupo. Sí, es cierto, puede ser que haya roto, ¿no? Con cierta tradición o cierta legalidad propia de su comunidad, pero me parece que la motivaba un poco, primero la sensación de peligro porque el enemigo estaba en casa, digamos, ¿no? Y la cuestión de la culpa, que ella también fue un poco responsable en ese momento porque, bueno, es así, ella
eligió casarse con el enemigo. Sin saberlo, no sabemos, ¿no? O sea, si era del todo sin saberlo. Al principio el director muestra justamente la suspicacia. Ella tenía una suspicacia, ella no es que se abrió de Exacto, una, pero paulatinamente se fue como involucrando, envolviendo y fue encontrando en él algo genuino slash seductor. Esa cuestión genuina de él le resultó a ella sexy, porque como que el tipo era un descarado, le decía, no, sí, a mí me gusta el dinero y me gusta dormir hasta tarde y gozar del dinero en la noche, o sea, como que, y eso a ella le parecía interesante. Entonces sí, yo creo que había como que una mezcla entre suspicacia, pero a la vez había apertura. Yo en relación al tema de la culpa puede ser efectivamente, pero como que a mí me parece que al mismo tiempo puede que haya habido, en paralelo, podríamos decir, cierta necesidad de hacer justicia. No había posibilidades de encontrar un orden con los que había hasta ese momento, digamos, a la mano. Había que buscar afuera, exacto. ¿no? Había que buscar afuera y efectivamente eso de alguna manera fue posible a propósito de sus movimientos, ¿no? Yo creo que esta parte como que es muy, Sí, muy sí. importante, ¿cierto? ¿No? Yo Ujú, digo, qué interesante esto del deseo de ley, porque mm, en la metáfora del estrago de Lacan, del cocodrilo, los huevos y los niños ahí en la boca, ¿no? Parecería que los niños no pueden hacer nada. Y me gustaría pensar en el sujeto sufriente o estragado que tiene capacidad de acción. Incluso sin sí, saber a dónde va, desea mm, ley. Eso sí. me despierta de esta charla esa idea. Es cierto, ¿no? Porque digo, a eso es lo que iba un poco como pensar al otro siempre como un objeto, ¿no? Digo, sí, a veces pensarlo como un objeto de goce también nos deja en pensarlo siempre como víctima, ¿no? E incluso una víctima puede tener este deseo, ¿no? De salir de ese lugar. Me parece que lo que hace Molly es un poco eso también, ¿no? O sea, deja de estar como un objeto y con esta cuestión de, bueno, yo no sabía, que sería la inocencia más histérica, ¿no? La histérica que ella no sabía, que el Mm. otro le hizo, pero ella no sabía, ¿no? O sea, sino que se impone más como un sujeto, y en ese punto hasta podemos decir, ¿no? Bueno, se impone como sujeto y ahí aparece algo del orden del sujeto deseante, ¿no? O sea, Exacto. se impone como un sujeto y sale de esa posición de víctima de, ay, lo que me pasó, ¿no? Sí. O sea, yo no sabía, Claro, es que pueden haber múltiples posicionamientos subjetivos a la vez en un sujeto. O sea, porque es cierto, ella era exacto, víctima, es cierto que había algo de sentimiento de culpa, pero es cierto que también era un sujeto político y un sujeto deseante. Y yo creo que todo esto claro. coexiste, ¿no? Convive en un mismo sujeto, ¿no? O en una misma E mujer. incluso cuando ella tiene ese acto de que no quiere que los médicos le pongan la medicina, ¿no? O Mm, sea, que él dice, bueno, le dice al tío lo que pasa, que ella es muy terca, y que le dice, vos tenés que manejar tu casa, bueno, pero vos sabés que ella es muy terca, ¿no? Eso que llamamos terco, ¿no? O sea, me parece que llaman terco en la película, creo que es otra cosa, ¿no? Como ella tiene ese acto de imponerse de no, digamos, esto a mí no me está curando, ¿no? O sea, y ahí, digamos, un sujeto, ¿cuándo aparece el sujeto? Cuando dice no, digamos, ¿no? El sujeto aparece cuando le dice no a la papilla de la madre, ¿no? No es a cualquier no que le No es dice a que no, cualquier no, claro, porque le está sí. diciendo que no a una verdad. Digamos, Ujú, esta comunidad está estragada en el conocimiento científico. Esa claro. vacuna que la aprobaron y ella era la única que la iba a recibir y cuatro personas más. Es decir, Mm, era una verdad. Yo mm, creo que lo glorioso de ella es conmover una verdad sobre sí, sobre la comunidad, lo cual ujú. es mucho mm. más difícil porque no es solo sobre sí. Les quería preguntar por sus escenas favoritas. ¿Hubo alguna escena favorita? Bueno, quizás antes de preguntarles por una escena favorita, preguntarles si les gustó o no les gustó la película y si hay alguna escena que en particular los haya cautivado o les haya llamado la atención por algo en especial. A mí, la verdad, la película, no es que no me gustó, me pareció como que me pareció muy larga. Creo que hubo muchas cosas que se podrían haber eh, contado con menos detalles, como que ya está, ya entendimos esa parte, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, es el estilo Scorsese, ¿no? O sea, a Sí. Scorsese le gusta la cosa como más épica, detallista, las películas largas, ¿no? También esta cuestión, bueno, de la mafia, ¿no? Los zampones, los malos, ¿no? O sea, eh, digamos, me parece que también decía, ¿no? Como que hay algo que faltó la cuestión más
ponerle un poco más de ficción al amor, ¿no? O sea, me pareció como que le faltaba un poco de ficción amorosa. Escenas, escenas buenas hubo muchas, o sea, la verdad, a mí eso sí, puedo destacar que hay escenas muy logradas, ¿no? Una es la que acabo de comentar, cuando ella se impone, ¿no? Y le dice que no quiere recibir la medicación, después ciertas escenas en el juicio, ¿no? Mm. Cuando aparece el abogado, también es Brendan Fraser, ¿no? Me Ajá, parece el que hace sí, excelente, o sea, digamos, las actuaciones o los actores, digo, Leonardo tremendas. DiCaprio es genial, Leonardo Sí. DiCaprio es genial, o sea, los personajes que hace pueden ser tan variados y todos los hace perfectamente bien, ¿no? Sí. Bueno, esa escena del juicio cuando dice, quiero hablar con mi cliente, ¿no? Y le dice, bueno, pero es su abogado, la verdad que no sé, ¿no? O sea, como que hay algo ahí, se arma toda una trifulca un poco extraña alrededor de eso. Después también la escena donde el tío lo castiga, ¿no? O sea, donde lo Mm, castiga físicamente. mm, Este, ahí es como decimos, bueno, esa cuestión del amo, ¿no? O sea, mm, el amo soy yo y te lo hago notar con esta presencia. El personaje de Niro me pareció también muy interesante, ¿no? Porque alguien que hasta tiene una cuestión un poco delirante, porque hasta el final él sigue queriendo convencer a los Osage que él es su amigo, ¿no? Que él es uno más de ellos, ¿no? A pesar de que ya No, no, el tipo es se terrible, el tipo es había terrible, terrible. es terrible, ¿no? O sea, como que hay algo que hasta el final él está hasta, no sé, uno diría, bueno, casi delirante, porque está como convencido de su propio delirio, ¿no? O sea, de su propia ficción que se armó. Hay muchas, o sea, la película está muy bien filmada. La fotografía está muy bien, la adaptación de la época está muy bien. A mí me parece que hay algo en el ritmo que, que a mí se me hizo como larga, se me hizo tediosa, a pesar de que todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Es una película que es interesante, es un tema interesante, por ahí como que no sé, pero le faltó algo de ritmo. Mm, Y creo que le tendría que haber dado como mucha más importancia a la cuestión de cómo surge el FBI. No sé, mm, como que hay algo a mí ahí que no, que me ujú. parece que podría haber impactado más. Bueno, adhiero a muchísimas de las percepciones para no ser redundante en lo que plantea Mari. Yo estoy pensando si el director, por ahí quien sea más afín al cine, yo creo que está dirigido a un público fanático del cine esta película, Puede y que ser. podría poner, y que la podría comparar, yo creo que está dialogando con Francis Ford Coppola, y a ver si hacía un Padrino remake. Mm. Yo creo que habría que charlar con él si no quiso hacer, porque esta película, paralela al Padrino, en la época que salió el Padrino, sería de la misma onda. Si hoy uno ve el Padrino, hoy no sé si es tan atrapante como el Padrino No, apenas salió. no, bueno, por eso creo que hay algo que de desfasaje de época, ¿no? O sea, como que esta Claro. película es una película de otra época, pero no porque la película esté ambientada en otra época, ¿no? O sea, Pero porque cuando pase el tiempo, nosotros no vemos esto que está viendo tal vez el director. Estoy jugando un poco a hacer una puede hipótesis. ser, puede ser. De acá a 50 años, esta película va a quedar a la par del Padrino porque se van a borrar los nexos epocales y van a quedar como grandes joyas del cine. Digo, no sé si apuntó a la trascendencia, a la inmortalidad con la película, más que a un éxito presente. Pero sabes que a lo mejor guarda Claro, relación con esta idea, porque es muy interesante esto de lo extemporánea que puede ser. Porque, claro, pensando un poquito en la subjetividad de la época, ¿no? ujú, Piensen que estamos en los tiempos del TikTok, ¿no? En tiempos en donde la atención en realidad es de, bueno, la atención sostenida no está muy buena, ¿no? Necesitamos cada vez que nos den la información con menos tiempo porque no tenemos capacidad de retención, no nos concentramos. Y eso, por supuesto, compromete mucho la posibilidad de que podamos de alguna manera detenernos para pensar y narrar una historia, que es justo todo lo que hemos podido
decir a lo largo de la conversación, ¿no? En torno a lo importante que es justamente darle lugar a una palabra, a un hecho histórico que fue borrado o silenciado, ¿no? Entonces, la película también de alguna manera, si podríamos decir que va como que a contracultura o contracorriente, ¿no? Como que en algún punto, Ujú. bueno, detengamos, ¿no? Porque esto necesita un desarrollo, necesita atención, porque hay que ponerle palabra e imagen a tantas cosas que sucedieron que fueron borradas, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, no sé si es que le estoy prestando mucha ropa a Martín Escocés, pero todo esto lo acabo de pensar, es a propósito de lo que ustedes trajeron con la conversa, ¿no? Bueno, justamente en un tiempo en donde más bien si nos mandan una nota de voz por WhatsApp, le ponemos el tiempo más rápido, bueno, hay que detenerse, ¿no? Y prestar atención que efectivamente nos agota, los ritmos son otros hoy. Te digo la escena que me marcó. A mí ella me parece que hace un rol impresionante, Molly. Me encantó los distintos momentos de ella. Me parece que encierra, yo te decía, un poco la admiración que tengo con la mujer en la época, Mm, las mujeres en las revoluciones, ¿no? Que te contaba un poco de las madres de Plaza de Mayo. Digo, la mujer con sabiduría que no sé de dónde, con esa intuición, que no mm. quiero decir instinto ni nada por el estilo, pero sí algo que no suena angelado, ¿eh? Que no suena angelado, pero eh, ella separa las aguas y en un momento lo encara a su pareja y le dice, vos dijiste toda la verdad. Mm, O sea, ya había otro tipo de problema. Ella había resuelto el problema de los crímenes, pero quería saber sobre su propia historia, dónde claro. había estado ella. Yo creo que si él le confesaba, tal vez ella lo perdona. Yo también pienso lo mismo. ¿Te da la sensación? Sí, Y él no sí. lo confiesa. No, y se para y se va y ni una palabra, y ni una palabra, no le dice absolutamente nada, ¿no? Es No una dice confirmación de nada. que eres un mentiroso. Yo creo que tenía esa fantasía hasta último momento porque vio esa división que planteaba Marina, de por momentos decir, no ha sido siempre malo, ha sido Mm. buen padre, me ha querido cuidar, hay que ver quién le dijo cómo cuidarlo, él tampoco sabe medicina, ¿no? Sembrando un poco, La viste, duda. neuronas, la duda, viste, esta cuestión de que Mm. quiero creerle, y si él me decía algo creíble, tal vez no terminaba la pareja o seguían en algún tipo de intercambio, porque tenían los hijos en común, pero no, yo creo que ahí es un poco el acto de desmentida más fuerte. Él tenía la posibilidad de salir del estrago de su tío y elige quedarse con la familia endogámica, ¿no? Claro, pero Respeto. ¿y qué piensas, Pablo, de esto que pasó con este personaje que encarnó Leonardo DiCaprio? Que justo a propósito de la muerte de uno de sus hijos es que él de alguna manera cambia su posición frente al tío, ¿no? ¿Cómo viste ese punto? Bueno, mucha analogía a las personas en situación de violencias que hacen la denuncia cuando hay un abuso sexual a sus hijos, a sus hijas, o violencia o maltrato, ¿no? Mm, La frase sería, con mis hijos no, mm, conmigo sí, con mis hijos no. Digo, eso tiene muchísima literatura actual de cómo se acota y cómo uno puede dejar de ser objeto de voz en términos de lo que planteaba Marina. También yo lo pienso en un concepto que lo estoy trayendo con mucho cariño desde la psicología experimental, que es la indefensión, que es un poco mm. lo que voy a plantear en mi nuevo libro, que creo que es un concepto que al psicoanálisis le hace bien, que habría que pensarlo de cómo la indefensión puede ser un posicionamiento transitorio, aprendido, por haber quedado en esta situación de desborde, de enunciados y verdades del otro, pero que uno puede salir de la indefensión. Mm. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Muchísimas gracias. No sé si quisieran decir las últimas palabras antes de despedirnos. No, la verdad es que, como siempre, te agradezco mucho, Nelson, la invitación. Es muy lindo hablar en tu espacio, en la palabra del vínculo. Sobre todo esto, ¿no? Como hablar con cierta libertad, con cierta libertad, con algo así como que es un disparador, pero que no es algo tan reducido, ¿no? Sino que uno pueda expresarse y también poder pensar el psicoanálisis o algunos conceptos de psicoanálisis en función de esto, de las obras de arte o de alguna novela, ¿no? Porque creo que en algunas ocasiones
esto es mal visto, ¿no? Como si uno no pudiera utilizar los conceptos del psicoanálisis más allá del tratamiento de las personas, ¿no? O sea, y creo que si bien no es el intento de hacer del psicoanálisis una cosmología, ¿no? Pero que efectivamente los conceptos o la teoría psicoanalítica nos ayudan a pensar cuestiones, ¿no? Más allá de la clínica, ¿no? O sea, que también podemos pensar con el psicoanálisis algunas cuestiones sociales, ¿no? Que exceden a las cuestiones meramente clínicas. Así que te agradezco y fue un placer aparte haber compartido esta conversación con Juan Pablo, ¿no? O sea, les agradezco a ambos. Muy lindo intercambio, Nelson. Gracias por la invitación y también, bueno, Marina, es un placer hablar de psicoanálisis, de cualquier cosa que es una fuente hermosa de conocimiento, así que también me llevo mucho para seguir pensando y así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias también a las personas que nos están acompañando detrás de la pantalla. La próxima semana continúa el ciclo de cine de La Palabra y el Vínculo. Vamos a tener a Marco Antonio de la Parra y a José Pisano comentando la película La Zona de Interés, que por cierto la pueden encontrar en Prime. Y esta película, de la que hablamos hoy, Asesinos de la Luna, la pueden ver en Apple TV. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden suscribirse, compartir y hacer ese tipo de cosas que necesitamos las personas que generamos contenido en YouTube. Nos estamos viendo y que estén muy bien. Chao. Recuerden que todas las temporadas de La Palabra y el Vínculo están disponibles en YouTube y en Spotify. No olviden suscribirse y compartir los episodios con las personas que crean que les pueda ser de interés para que el contenido llegue a muchas más personas. Nos estamos viendo, los espero. Yo soy Nelson Ruiz y te invito a disfrutar de la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo, disponible en YouTube y Spotify. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.